Hola, ¿qué tal amigos? Aquí Omar Ortiz y en este video quiero mostrarles cómo sello mi dibujo. Cómo sello mi dibujo antes de empezar a pintar en las ocasiones en las que necesito sellar el dibujo para evitar que el lápiz se levante. ¿En qué ocasiones necesito esto? Por ejemplo, cuando voy a dar una capa de color con acrílico o con óleo, pero va a ser muy líquida, muy aguada. En el caso del acrílico, rebajo el acrílico con mucha agua para que la pintura quede transparente, y en el caso del óleo se rebaja el óleo con mucho aguarrás. Entonces, al estar muy líquida la pintura, corres el riesgo de que tu dibujo se levante y lo pierdas. Inclusive si hiciste o si trazaste tu dibujo con un lápiz duro como 2H, que lo mencioné en el video donde estoy proyectando la imagen y trazándola, este dibujo, por ejemplo, que vamos a sellar ahorita, fue trazado con un lápiz 2H. Es un lápiz duro que si yo le paso el dedo, prácticamente no levanto el lápiz, pero en algunas zonas donde hubo mucho trabajo de lápiz y hay mucha carga de grafito, si yo le paso el dedo, no sé si lo alcancen a observar, pero sí se pintó mi dedo. Entonces es posible que en algunas partes se corra el lápiz. Para evitar esto se utiliza una laca plástica. Me imagino que en cada país o cada tienda de arte deberá de tener sus marcas. Este es un aerosol y casi cualquier laca plástica que sea para fijativo, para letras, para dibujo, para lápiz, para carboncillo, les puede funcionar. Entonces voy a sellar mi dibujo para evitar que el lápiz se levante. Debemos de ser cuidadosos de que nuestra capa que vamos a aplicar sea muy ligerita y tratar de hacerlo en una o dos capas máximo, porque si aplicamos demasiada laca plástica queda una especie de capa plastificada, y eso en combinación, por ejemplo, con el agua, cuando utilizamos acrílico para manchar nuestro fondo, se da un efecto como de agua y aceite. Entonces no es muy benéfico que carguemos mucho material de la laca plástica. Siempre conviene proteger la respiración. Vamos a usar una mascarilla. Y es conveniente tener ventanas abiertas o hacerlo en el exterior para evitar un poco la contaminación. En las zonas que están sin lápiz no hay necesidad de aplicar la laca, entonces no debemos de darle a todo el cuadro, a toda la pintura, a toda la superficie. Solo es conveniente concentrarnos en donde sí tenemos dibujo. La distancia a la que debemos de estar cuando apliquemos el aerosol es casi el principio de cualquier trabajo con algún sistema de sprayado, ya sea con pistola de aire, con aerógrafo o con aerosol. Debe de ser más o menos una cuarta, entre 15 20 centímetros. No debemos de estar muy cerca, nunca estén a menos de 10 o 15 centímetros porque es muy probable que se cargue el material y se corra. Entonces debemos de estar más o menos a la distancia de nuestra mano extendida, y debemos de soltar cada que terminamos una pasada y volver a iniciar, porque si no lo sueltan,
al momento que hacen una pausa, así sea de 1 segundo y regresan, aquí se va a marcar un punto de material y se va a correr. Entonces debemos de estar soltando nuestro dedo cada que terminamos en un extremo o en otro. Otra cosa que no deben de hacer es pararse en medio y solamente hacer una curva con el brazo, porque si hacen una curva con el brazo y no mueven su cuerpo, están haciendo un pivote, y aquí es una especie de circunferencia radial, donde yo en este punto voy a estar muy cerca de la superficie y en este punto voy a estar más alejado, ¿sí? Por esta curva que estoy haciendo. Entonces, lo más conveniente es que muevan todo su cuerpo y lo hagan de manera paralela. Si no quieren mover el cuerpo y la superficie no es muy grande, no importa, muevan solamente el brazo, pero mantengan siempre la distancia paralela, que no esté retirado, cerca, retirado, ¿sí? No hagan una curva, siempre paralelo. Igual tal vez es conveniente dar una pasada en horizontal y después una pasada en vertical. Bien, creo que ya fue mucha plática y mucha explicación. Vamos a trabajar esto. Batimos un poco la lata, 1 o 2 minutos. Probamos nuestro aerosol. Perfecto. Voy a dar una pasada en horizontal. Dejamos que seque un par de minutos. No corramos a querer tocarlo, así déjenlo que se seque. Después de haber secado un par de minutos, damos otra pasada en vertical. No estoy tocando las orillas, no es necesario, solo me estoy concentrando en el dibujo. Muy poco material. Si exageran y lo hacen el movimiento muy lento, es muy posible que se corra, que se cargue y que se surjan gotas. Entonces, después de haber sellado nuestro dibujo y que esto ya está seco, podemos con confianza pasar la mano por encima y ya no se debe de venir el lápiz, ¿sí? El grafito se queda en su lugar y podemos trabajar sin el riesgo de que se pierda el dibujo. Entonces, esta es la manera como yo sello mis dibujos después de haberlos terminado. Si es que estoy pensando hacer un entintado de la superficie, cuando no voy a hacer ese entintado, tal vez no es necesario sellar el dibujo si es que trabajamos con un lápiz duro. Pero si tú tienes la costumbre de trabajar como con un carboncillo y hacer tu boceto e ir trabajando el dibujo, el carboncillo es muy suave y tiende a levantarse muy fácil. Entonces ahí sí, en ese caso te recomiendo sellar el dibujo y fijarlo antes de proceder a trabajar con el óleo. Así evitas que el carboncillo se mezcle con la pintura. Por ejemplo, si estás usando algún óleo blanco, evitas que se haga un color gris. Bien, hasta aquí llegamos con este video. Nos vemos en la próxima.